estos días que estaba meditando en qué compartir, precisamente hace como 2, 3 semanas me acordé, pues obviamente entrando a las fechas y esto, que hace como unos 6 años le venía platicando a mi esposa, me tocó, creo que ha sido la única vez que me toca por las fechas, por la salida del equipo y así, hace como unos 5 o 6 años me tocó compartir en temporadas, en las reuniones navideñas, y había escrito un mensaje en ese tiempo que lo compartí, y me estaba acordando mucho del mensaje, estaba tratando de encontrarlo también, pero pues entre el cambio de computadoras y así se me perdió, ya no pude encontrar nada de mis notas de eso, pero como que eso me despertó un poquito a volver a estudiar acerca, pues ya le decía a Mariana ahorita que ya no tiene nada que ver con lo que compartí en ese momento, solamente agarré el título, pero me di a la tarea de volver a estudiar el capítulo que te voy a compartir hoy. Y hoy quiero estudiar un poquito el capítulo 2, aprovechando que estamos entrando en épocas navideñas. Pues perdí mis notas de ese mensaje que me gustaba mucho y quería compartirlo, pero me di a la tarea de volver a estudiar y hoy quiero compartirte respecto a eso. Creo que, a manera de introducción, creo que siempre es un buen momento para recordar el Adviento, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, pues obviamente cuando empezamos ya diciembre, ¿verdad? Estamos a 3 de diciembre y entramos a estas fechas, se hace un poco más común en medio de nosotros porque pues es lo que celebramos y recordamos un poco del motivo de nuestras cenas, de nuestros festejos, de nuestros regalos y pues todo lo que acostumbramos. Se ha vuelto una bonita tradición en estas épocas, ¿verdad? Y hoy quiero tomar un tiempo para estudiar porque realmente me gustaría desmenuzar un par de pasajes aquí en Lucas 2 respecto a eso. Y lo otro que quiero mencionar antes de entrar al capítulo 2, solamente para mencionar, porque habrá alguno que seguramente me va a decir o puede comentar al respecto. Obviamente sabemos, conocemos, o más bien no tenemos la certeza y la seguridad de que Jesús haya nacido en estas temporadas del año. De hecho, muchos escritores tienen sus posturas al respecto, estudiosos de la Biblia, y se inclinan hacia otras fechas del año en base a muchas cosas, referencias bíblicas y también históricas. Unos dicen que pudo ser por ahí por abril, más o menos, en temporadas de ese tipo de primavera, y otros también se inclinan a que pudo haber sido a principios del otoño, septiembre, octubre, por esa parte en nuestro calendario ya como lo conocemos. Sin embargo, aunque a lo mejor tú eres de esos que vas a mencionar, pues históricamente se tomó la última parte del año para festejar esto, para celebrar esto, para conmemorar esto. Y aunque nosotros no tenemos una fecha clara, no tenemos un mes claro y no tenemos la seguridad de que Jesús nació en diciembre, pues sí lo tomamos como oportunidad para poder recordar el por qué celebramos esto y cuál es, lo diría de esta manera, cuál es el motivo de nuestra Navidad a nosotros como cristianos. Y ve conmigo allá Lucas capítulo 2. A mí en lo personal, bueno, el mensaje se llama Vayamos a Belén. Vayamos a Belén, cuando Dios mueve todo para encontrarse con nosotros. A mí en lo personal siempre me ha parecido muy especial la forma en la que Lucas escribe. A lo mejor porque soy psicólogo y me encanta desmenuzar todo, ¿verdad? Entender el origen de las cosas. Pero Lucas describe de una forma muy peculiar el nacimiento de Jesús. Solo hay 2 evangelios que lo desmenuzan de una forma más clara. Mateo, tú puedes leer ahí Mateo capítulo 2, y Lucas en este capítulo 2 relatan el nacimiento de Jesús de forma un poquito más específica. Pero Lucas lo va a exponer de una forma especial porque va a tomar un tipo de escritura muy histórica. Nos va a hablar de cosas que ahorita te voy a explicar, que parecen muy curiosas, parece que no deberían de estar ahí, pero Lucas las toma y el Espíritu Santo las usa para hablarnos algo. Y obviamente decir lo siguiente: la Biblia y la historia nos indican que Lucas era médico de profesión, por eso él se encarga de registrar. De hecho, él no fue uno de los 12 discípulos, él no fue testigo ocular de Jesús, él no es uno de los 12 apóstoles, él nada más está escribiendo. Él se encargó de hacer registros de los hechos. Él escribió tanto Lucas
como el libro de los Hechos, y lo hizo registrando, entrevistando personas, yendo con personas que sí estuvieron, que sí participaron de cosas, y al ser médico lo hace de una forma muy detallada. Realmente la forma en la que él registra los hechos nos da mucha luz de manera histórica, porque menciona cosas que los demás evangelios no registran. Y a lo mejor también tenía fe a la letra por ser médico, ¿verdad? No lo sabemos. Pero, perdona a los médicos, pero la verdad sí tienen muy fe a la letra. Yo admiro a las personas que trabajan en la farmacia, que leen la receta. Digo, no manches, que se equivoquen en una cosa, nos dan en la torre, ¿verdad? Pero bueno, médicos pueden mejorar en eso. Y Lucas, al ser médico, se encarga de esto porque él no está escribiendo a judíos, él no está escribiendo específicamente al pueblo de Israel. Lo que él está registrando, lo está registrando para los gentiles. Entonces, la forma en la que vas a ver que él registra el nacimiento de Jesús es como si él estuviera tratando de hacer una traducción cultural para que los gentiles entiendan el contexto de Jesús siendo judío. Entonces él no, por ejemplo, él no usa hebraísmos, él no usa términos hebreos, él no usa definiciones hebreas. Él va a agarrar eso y va a encontrar la forma de exponerlo de una manera para que el gentil no se pierda en la cultura, no se pierda en la forma en la que ellos festejaban las cosas. Y por eso va a tomar momentos históricos, va a mencionar, ahorita vamos a ver, ciudades, nombres, rangos, gobernadores, que para ti, para mí es como, bueno, ¿y eso qué con Jesús? Pero él le va a dar un sentido en específico, y todo esto lo hace para presentar el evangelio como una parte de la historia de la humanidad. Me encanta Lucas porque Lucas se encarga de decir, esto verdaderamente pasó. No es un mito, no es una leyenda, no es cualquier cosa. Esto verdaderamente pasó. Nombres que usa Lucas, por ejemplo, ahorita voy a mencionar uno. En la historia extrabíblica están registrados esos nombres. Emperadores romanos, gobernadores de ese momento. Sal de la Biblia y busca los libros históricos y vas a encontrar esos mismos nombres. ¿Qué es lo que hace Lucas? Hace que la historia del evangelio conecte con la historia de la humanidad. Y cuando una persona que no sea judía escucha acerca de Jesús, diga, realmente pasó. O sea, esto es un hecho histórico. ¿Me va siguiendo? Y por eso me gusta la forma en la que él explica cómo Jesús nació, el contexto en el que Jesús nació. Entonces, tomando en cuenta lo que te acabo de decir, me gustaría entrar de lleno al capítulo 2 de Lucas y que nos concentremos específicamente en algunas personas que aparecen aquí y cómo Dios las mueve para ir a Belén. Este es el punto al que quiero llegar al final. Dios usa 3 tipos de personas, 3 tipos de gentes para concentrarse en el evento de eventos. Jesús nació en Belén. Y vamos a ver cómo Dios lo hace. Bueno, Lucas capítulo 2, versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. ¿Estás ahí? Dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Vamos a leer versículos 6 y 7 también, y ahí nos quedamos. Dice, mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento para ellos. Hace rato que estaba estudiando el mensaje, meditaba en esto. Jesús no tenía un lugar donde recostarse, y Él vino a ser un lugar para nosotros. Qué locura lo que estamos leyendo aquí. El rey del universo no tenía un lugar donde pasar la noche. Pero entrando en materia, en estos primeros pasajes, lo primero que vemos es que Dios
te digo, usando tres tipos de personas, tres tipos de gente para llegar a Belén, al evento de eventos. Al primer tipo de personas que usa es ni más ni menos que al imperio romano. Yo lo anoté así: Dios usa a Roma, en ese momento lo más grande del mundo, para el evento más grande de la historia. Fíjate, voy a volver a leer el versículo 1. En esos días Augusto era el emperador de Roma. ¿Quién es Augusto o quién era Augusto en ese momento? Bueno, primero, este cuate ni siquiera se llamaba Augusto. Voy a entrar un poquito en materia porque es miércoles de estudio. ¿Está bien? ¿Me dejas? ¿Sí? Aparte me gusta esto. ¿Quién era Augusto? Augusto, para empezar, no se llamaba Augusto. En ese momento era el César. En ese momento él fue, de hecho, fue el primer emperador romano conocido. Este cuate antes se llamaba Octavio. Estaba bonito el nombre, no sé por qué se lo cambió. Se llamaba Octavio. Él era sobrino político de Julio César. Muchos piensan que Julio César era emperador de Roma, pero realmente no. Él era un militar avanzado que ayudó a Roma a conquistar gran parte del mundo antiguo, pero nunca se proclamó como un emperador como tal. Y este Octavio era su sobrino político. Julio César lo toma, lo adopta como su hijo. Roma hacía lo que le daba su regalada gana. Lo adopta como su hijo político y entonces decide en él vertir cierta parte de su liderazgo, hasta el punto en donde cuando Julio César muere estaban Octavio, este Augusto que estamos leyendo, y había otros dos líderes importantes en ese entonces la monarquía romana, y entre ellos tres, al morir Julio César, que era el más grande líder, ellos empiezan a combatir y a terminar de conquistar las tierras que Roma estaba disputando para convertirse en un imperio más adelante. Y lo que hace Octavio junto con estos líderes es que terminan las guerras, y de hecho tuvieron las guerras más sangrientas, esto tú lo puedes buscar, de la era grecorromana. Al mismo tiempo, ellos tres estaban disputando el dominio total de la nación romana. ¿Y quién crees que ganó? Octavio. De hecho, en el momento en el que Octavio se proclama vencedor sobre los otros dos líderes, él lo que hace, al ya instituir a Roma como la nación dominante, él es el que declara a Roma que Roma deja de ser una nación, deja de ser una monarquía, y ahora empieza a ser un imperio. Y él es la primer persona que toma el apellido de su tío César y dice: a partir de este momento, el máximo líder en Roma será un emperador y tendrá el mote o el título de César. Históricamente la Biblia nos está relatando la primera vez que hay un César en el imperio romano, y era él. Y al momento en el que él se proclama como César, lo que ocurre es que da por inaugurada la famosa, si has leído un poco, la famosa Pax Romana o la paz romana. ¿Qué es esta era? Esta era es el momento histórico donde Roma ya no tenía batallas por ganar, ya las había ganado todas, y él los lleva a esa paz romana, que no se le dice paz, se le dice pax, porque no podían encontrar el término de paz, porque realmente no era una vida pacífica, era que toda la tierra conquistada estaba siendo oprimida, entre ellos Israel. Y Roma vivió su mejor momento, Roma vivió su momento de mayor prosperidad y su momento de mayor brillo en la época donde ellos dominaban el mundo antiguo. Ese tiempo de dominio, con ausencia de guerras y te decía con progreso económico, duró más o menos 200 años. Y entonces, para cerrar con el mentado Octavio, que ahora es César, ¿verdad? Este cuate, te digo, se inaugura como el primer emperador, tomando el apellido del César para proclamarlo como el mayor título político de una persona. Él era el líder supremo de Roma, pero además el Senado de Roma lo que hace es que le da el título de Augusto. Y la palabra Augusto significaba esto. Fíjate cómo esto va a conectar con Jesús. La palabra Augusto significaba que el Senado le estaba dando a él el mérito por entrar en la paz. Augusto, la palabra o el nombre Augusto significa venerable,
majestuoso, consagrado, elevado, magnífico, digno de adoración y el que trae paz a los pueblos. Fíjate cómo va a conectar ahorita más adelante. Pareciera que no tiene nada que ver con que Él es el que manda un edicto, porque el versículo 1 dice, Él es Augusto, César Augusto, al que acabamos de estudiar. Él es el que manda un edicto para que todas las familias regresen a su ciudad de origen. Es decir, Él es el que se encarga de que Jesús nazca en Belén. Él es el que se encarga de cumplir con las profecías. Dios usa al primer emperador romano para cumplir con la profecía. Y hay dos profecías que Dios usa a Roma para que se cumplieran. Número 1, que Jesús nacería en Belén. Miqueas capítulo 2, desde el versículo 2 al 4 lo dice así. Perdón, es Miqueas capítulo 5, del 2 al 4. Fíjate cómo lo dice. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea en todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. ¿Te fijas? Entonces, por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá ahí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. El edicto del César, el edicto de Augusto, el venerado, lleva a que Jesús nazca donde tenía que nacer. Si no hubiera ese edicto, José no tenía por qué ir a Belén, se hubiera quedado en Nazaret. Y la segunda profecía que se cumple, fíjate, es que César Augusto lanza un edicto para que se mueva y nazca el que traería la verdadera paz sobre el mundo entero. Irónicamente, Augusto significa el que trae paz a los pueblos, el venerado, el digno de adoración. Y él, a través de su edicto, cumple con Isaías capítulo 9, versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, fíjate, Consejero, Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno. Y luego dice, Príncipe de paz. César Augusto está mandando un edicto siendo usado por Dios para que el verdadero príncipe de paz, el que iba a traer una paz, no una pax, no una forma de paz sobre el dominio, sobre la opresión, sino el que llevaría libertad a las naciones, nacería en Belén. Todo esto a través de un edicto. Dios usó a Roma para el cumplimiento profético del nacimiento de Jesús. Número 2, ya vimos, Dios usó a Roma. Número 2, en el mismo capítulo más adelante vamos a observar que Dios usa al cielo entero para anunciar que el cielo llegó a la tierra. Lo voy a repetir. Dios usa al cielo entero para anunciar que el cielo llegó a la tierra. Leemos del versículo 8 en delante. Esa noche, dice el versículo 8, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, fíjate la imagen que ven estos pastores. Se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Es muy curioso, pero hasta este momento, si conoces un poquito de historia bíblica, antes de los evangelios, en muchas de las Biblias, de hecho, hay una página en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las Biblias nuevas, de hecho, ya no lo traen,
Pero históricamente esa página en blanco representa que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubo 400 años, 4 siglos de silencio, donde Dios no se mostró, donde Dios no habló a su pueblo, donde no hubo una palabra, no hubo nada de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y después de ese silencio, por lo menos en el Evangelio de Lucas, aquí estamos viendo ya la 4ª participación de ángeles solamente con una misión: proclamar el nacimiento de Jesús, profetizar acerca del nacimiento o del adviento del Mesías. Hasta este momento te hago un recuento de esas participaciones. Primero, a Zacarías en el capítulo 1 se le anuncia que nacerá Juan y que Juan sería un precursor de Jesús. Número 2, a María se le anuncia, se aparece un ángel para decirle: va a nacer Jesús, le pondrás este nombre porque él salvará al pueblo de sus pecados. Número 3, la tercera participación de un ángel hasta este momento no la registra Lucas, la registra Mateo capítulo 2. Cuando José se da cuenta que su prometida, porque recuerda que no estaban ni casados, se habían comprometido y apenas iban a casar. De repente llega el José a casa y la ve con la pancita, ¿verdad? Imagínate lo que pensó. De hecho dice la Biblia que se quiso no divorciar, pero quiso romper el compromiso. O sea, quiso desistir de la boda. Y cuando él está pensando eso, se le aparece un ángel y le dice: oye, eso que estás pensando, olvídalo. Esta mujer no te fue infiel. Ese bebé que está esperando fue concebido por el Espíritu Santo. Y entonces José cobra aliento, recibe un llamado de parte de Dios y entonces continúan con el compromiso. Fue la tercera participación de un ángel. Y la 4ª participación hasta este momento es este ángel que se le aparece a los pastores y de repente los pastores tienen una visión de la gloria de Dios anunciando que nacería Jesús. ¿Qué significa esto? El hecho de que Dios mueve ahora la industria de los cielos para hablar acerca de Jesús. Lo que estamos observando es cómo Dios confirma y sella la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Escucha esto, incluyendo a los ángeles. Sé que muy pocas veces hablamos de esto, pero de hecho hay una cultura, y lo voy a decir con todo respeto, ¿verdad? Pero específicamente cuando nosotros, no fue mi caso, ¿verdad? Pero hay muchas familias, y a lo mejor es tu caso, que transicionas de una religión, déjame cambiar las palabras, de una cultura universal religiosa o católica, esa es la palabra catolicismo es universal, ¿verdad? Cuando transicionamos de una cultura universal o católica en nuestro ámbito religioso, por decirlo así, déjame usar esa palabra, y entramos al cristianismo bíblico o evangélico como lo llamamos, muchas veces traemos todavía un bagaje de información, o déjame decirlo de esta manera, de desinformación respecto a lo que significa la interacción de los ángeles en la vida de los creyentes. La verdad, ¿a poco no? A lo mejor habrá algunos que ya tienen su tiempo caminando con el Señor, has estudiado un poquito más la Biblia, te has metido a algún cursito, hay varios graduados de intensivo, espero que tú no creas en estas cosas, ¿verdad? Por lo menos tú no. Pero la verdad, ¿a poco no en algún momento de nuestras vidas, cuando escuchamos de la interacción de ángeles sin profundizar en la Biblia, no nos causa cierta confusión? ¿Sí o no? Hay como cuando no profundizas y agarras nada más ideas, ¿verdad? Como el cuando una persona fallece y ahora se ha convertido en un ángel. Perdón, esto lo digo con mucho respeto, ¿ok? Pero quiero acentuarlo con esto. No nos convertimos en ángeles, ¿sí? ¿Tiene sentido? Y este es un ejemplo de muchas otras ideas o interacciones, o de hecho creo que en el mismo estudio de Apocalipsis el pastor lo decía semanas anteriores. Tenemos la idea de los ángeles como estos bebitos, ¿verdad? Así bien bonitos, pulidos, así güeritos todos, ¿verdad? Y rizaditos y con unas alitas bien preciosas, dignas de un dibujo, dignas de un cuadro. En muchos lugares, dignas de convertirlas en estatuas. ¿Las has visto? ¿Sí o no? Porque de pronto tenemos este bagaje religioso, lo voy a decir así, y desconocemos lo que está ocurriendo. Y aquí vamos viendo cuál es la interacción de los ángeles. Los ángeles se presentan a unos pastores, que ahorita voy a llegar a los pastores. Se presentan a unos pastores y lo único que proclaman
es que Jesús nació. Es decir, rinden toda autoridad a un bebé en un pesebre. ¿Estás escuchando? Esto debería de romper todo lo que probablemente hemos venido cargando de mala información y que entendamos esto. De hecho, Hebreos nos lo dice así, que los ángeles son siervos de los herederos de la salvación, y su participación no es más que el cumplimiento de planes y de tiempos divinos. Te doy dos pasajes para que los tengas como referencia. Hebreos 1:14 dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán salvación. Colosenses 1:16, hablando de la supremacía de Cristo, dice: porque por medio de Él, hablando de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo está sujeto a la autoridad de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces aparecen estos ángeles enviados por Dios para decir: hey, fíjate, ya usó al imperio más grande de ese momento histórico en la humanidad. Ahora está usando a toda la industria celestial para decir: vayan a Belén, hay un bebé, y ese bebé cambiará el rumbo de la historia de la humanidad. Los cielos al servicio del pesebre. ¿Sí estamos entendiendo? Y número 3, ya vimos, Dios usa al imperio romano, al imperio más grande, para el evento más grande. Dios usa al cielo entero para anunciar que el cielo llegó a la tierra. Y número 3, Dios usa a unos pastores anónimos para mostrar al buen pastor. Lo voy a decir de otra manera: Dios usa a unos pastorcillos ahí que nadie conocía para anunciar y ver al que será el hombre más famoso sobre el planeta Tierra. Si quieres, sigamos. Dice, vamos a leer más adelante, dice, versículo 8, voy a volver a leer, dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que habían cuidado sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Versículo 13, de pronto se unió ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes se complace. Y fíjate lo que hicieron. Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba estas cosas en el corazón. Por último, estos 3 pastores, la Biblia no nos describe el número, pero la historia sí. Y luego Mateo no habla acerca de los pastores, Mateo se va a enfocar en otra parte. Pero estos pastores que recibieron esta visión, Dios usa a estos pastores para ver y para proclamar, porque ellos tenían unas características especiales. Y cuando estaba estudiando esto, por eso quise dejarlos al último, porque aquí es donde me quiero quedar un ratito. Quizá en los pastores es con los que nos podemos identificar. No creo que te identifiques como Romano, ¿eh? No creo que te identifiques como César Augusto, ¿verdad? Quizá en estos pastores más anónimos, más comunes y corrientes, o más corrientes que comunes,
es con quienes nos podemos identificar nosotros. Siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no usó a los líderes religiosos de ese momento para decir que había nacido? Si lees detenidamente, los líderes sabían dónde iban a nacer. Léete Mateo capítulo 2, que te digo es el pasaje paralelo, digámoslo así, y dice, Mateo no usa como referencia a Roma, Mateo usa como referencia a Herodes. Y dice la Biblia que cuando vinieron estos visitantes del oriente y dijeron, vimos la estrella, el Mesías ha nacido, venimos a adorarlo, traemos regalos, llegan a Jerusalén en lugar de llegar a Belén. Y cuando llegan a Jerusalén, Herodes los ve, se preocupa y dice, ¿cómo que nació el Mesías? Sabía de lo que estaban hablando. Y va por los líderes religiosos y les dice, hey, a ver, ustedes que le saben, ¿verdad? A esas cosas, ¿dónde van a nacer? Y dice que los líderes religiosos conocían. Las escrituras dicen que nacerá en Belén. Y mi pregunta es, ¿por qué la imagen de estos ángeles, de este ejército celestial, dando gloria a Dios, no se mostró a los líderes? Si ellos ya sabían, ¿por qué se mostró a unos simples pastores? Bueno, creo que la misma historia nos da la respuesta. ¿Quiénes eran los pastores? Cuando estoy hablando de pastores, son pastores de ovejas, no creas que eran pastores de iglesias en ese momento. ¿Quiénes eran esos pastores? Los pastores en ese momento histórico, no creas que tenían glamour. De hecho, eran como los que hacían el trabajo, el peor trabajo, el que nadie quería hacer. Los pastores en ese momento, porque cuidaban a las ovejas, siempre estaban sucios, siempre estaban a las afueras de la ciudad, porque el cuidado de las ovejas, este tipo de cuidado, siempre traía mal olor, era un trabajo sucio realmente. Entonces ellos siempre estaban a las afueras de la ciudad. Ellos no eran, por ejemplo, no eran aceptados en el templo porque eran ceremonialmente impuros. Ellos no podían acercarse a entregar nada al templo porque eran considerados impuros. En pocas palabras, ellos representaban aquello que nadie quería hacer o que nadie quería hacer. Y ahí se mostró la buena noticia. Por eso te digo que creo que es donde nos identificamos, porque nosotros éramos eso, pecadores necesitados de su gracia. Nosotros éramos como los pastores, no teníamos algo que ofrecer. Ceremonialmente también estábamos impuros, no podíamos acercarnos, no cumplíamos con los requisitos de la ley. Y a nosotros Dios se mostró, a nosotros Dios se acercó, a nosotros Dios se reveló. Hebreos dice, hace mucho tiempo Dios habló de muchas maneras a través de sus profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. De su Hijo. El Hijo es la imagen, y Hebreos dice, es el lenguaje de Dios. Él se acercó a nosotros así como se acercó a los pastores. Pero los pastores, escucha esto, ya vimos, Dios usó al Imperio Romano para el nacimiento de Jesús. Dios usó la industria celestial, la movió completita para el nacimiento de Jesús. Pero usa a los pastores para proclamar el nacimiento de Jesús. Y los pastores, aquí en este pasaje, nos muestran tres características. Con esto quiero cerrar. Y puse al mensaje vayamos a Belén, primero porque así se llamaba el otro, pero segundo porque si hay algo que recuerdo de ese mensaje es porque en un sentido este tipo de fechas, iglesia, es una invitación para ir a Belén. ¿Qué te quiero decir con esto? Para recordar lo importante de estas fechas, que a veces, seamos sinceros, lo olvidamos. Está más preocupado por el regalo y qué le voy a comprar y qué me van a comprar a mí y el viaje y las vacaciones y el descanso y todo eso es bueno, no digo que no. Y la comida, ¿verdad? Y cuántos ya se saborean los tamalitos y el pozolito y el menudito, no sé qué hagan aquí, ¿verdad?
Pero a veces estamos tan afanados en eso y olvidamos ir a Belén. Olvidamos el evento de eventos. Y estos pastores tenían 3 características. Fíjate primero, volvemos al versículo 8. ¿Sigues aquí? ¿Sí? Versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Dice esa noche, ¿verdad que sí? No dice ese día. La Reina Valera 60 dice que vigilaban. El sinónimo de la palabra vigilar es que velaban. La primer característica de estos pastores anónimos, corrientes, comunes, es que estaban velando. Antes de ver a los ángeles, antes de ver esta imagen gloriosa, antes de escuchar las buenas noticias, estaban despiertos, atentos y vigilando. ¿Qué significa eso a nuestras vidas? Velar significa no dejarnos adormecer por la temporada. Velar significa no caer en la indiferencia del evento y de las vacaciones. Y ves que a veces nos pasa como, bueno, no voy a usar el ejemplo porque está medio fuerte, pero es que a veces en los momentos donde pues está relax, no hay trabajo, no hay nada, es donde damos poquito de rienda suelta a ciertas licencias en nuestra vida, porque no velamos, porque no estamos atentos, porque vamos perdiendo la importancia de lo que somos. Velar significa no ser indiferentes aún en los tiempos de descanso. Velar significa no distraernos con el ruido de la época. Velar significa estar sensibles a la voz de Dios aún en los momentos de gozo y de disfrute. Velar significa en estas temporadas mantener nuestro corazón encendido por Cristo. Él es el motivo de nuestra Navidad. Amén. En un mes donde, te lo voy a decir de esta manera, casi todos duermen espiritualmente, el discípulo debe velar, estar atento a lo que Cristo quiere decir y quiere hacer, ¿verdad? Segunda característica, son 503. Cierto. Segunda característica de estos pastores, recordaron, di conmigo, recordaron las palabras del ángel. Versículo 9, perdón. Me perdí. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: hey, vayamos a Belén. O sea, no se quedaron en lo, wow, qué padre imagen, ¿verdad? No, aquí hay que quedarnos. Sí, a ver, manda otra, Señor, la que sigue, next. No, recordaron la instrucción y dijeron: vamos a Belén. Ahí está lo importante. Ahí está sucediendo lo importante. Vayamos a Belén fue la acción de entender lo que acababan de ver. Quiero decirte algo, iglesia, en estas épocas recordar también es un acto espiritual. Donde estés celebrando, traer a la mente quién es Cristo. Exponer, compartir la verdad del evangelio. A veces me detengo pensando, y por ejemplo yo tengo familia que no es cristiana y que en esas fechas pues las veo, ¿verdad? Y pues cuando nos toca por lo menos ir a Ensenada, pues interactúo con ellas y te voy a ser bien sincero, personalmente lo que a mí me pasa. En esas oportunidades creo que con la gente que no conoce de Cristo he tenido mayor denuedo al paso de los años para compartir. No me cuesta. Pero ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Que entre cristianos olvidamos el peso de Cristo en nuestras conversaciones. Olvidamos el peso de lo que estamos celebrando.
olvidamos el peso del evangelio sobre nuestras vidas. Recordar es eso, un acto espiritual de no perder el asombro. Jesús nació. Wow. Recordar es volver al centro, que nuestra cena tenga un motivo, que nuestra celebración, que nuestras actividades sigan manteniendo la esencia, el fundamento de quién es por el que estamos haciendo lo que hacemos. Recordar. Y última, tercer característica de estos pastores. Bueno, anoté esto también referente a recordar. Ir a Belén en estos tiempos es recordar, en medio del caos navideño, Emmanuel, Él está con nosotros. Que no celebramos una tradición, celebramos un nacimiento. Que no es un símbolo, no es nada más, ay, ¿verdad? No, nació el Salvador. Y por último, ya dijimos que los pastores vigilaban, los pastores recordaron. Y número 3, los pastores adoraron. Adoraron. Versículo 16. Fueron deprisa a la aldea y ahí encontraron a María y a José que estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon en el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Tengo una pregunta para ti, no me respondas y llévatela pensando, y no es una pedrada, es una pregunta nada más, ¿verdad? Quiero quejas. ¿Cuál es tu sensación en el espíritu cuando terminan las fechas y regresas a tus actividades? Pues porque muchas veces, te lo digo yo primero, muchas veces regresar a mis actividades, incluso hasta me cuesta, me encuentro acá como en letargo, ¿verdad? Y muchas de esas veces me doy cuenta que es porque utilicé ese paréntesis del año, pero olvidé, descansé, disfruté, festejé, comí, pero olvidé lo importante. Y entonces cuando quiero volver, como volvieron, estos pastores volvieron a sus rebaños, no creas que se quedaron, hicieron un banquete, no, pues aquí está el niño, tráiganselo a la mesa, vamos a cenar unos tacos, nada. Les dijo el ángel, tuvieron una visión, fueron a verlo, wow, es cierto, ha nacido el Mesías, a chambear. Pero dice, volvieron adorando a Dios por lo que habían visto. Porque el peso de la consecuencia de vigilar, de no perdernos, la consecuencia de recordar lo importante en estas fechas, nos mantiene en el espíritu encendidos en adoración a Dios. No es como que, o sea, aquí pausa Dios, Señor, aquí aguántame tantito, voy a festejar que naciste y luego ahí regreso. Y cuando quiero regresar, como que el arranque, ¿verdad? Cuesta. Los pastores volvieron distintos, no volvieron iguales, no volvieron silenciosos, no volvieron neutrales, volvieron maravillados. Iglesia, creo que es un tiempo donde muchos celebran sin adorar, pero nosotros adoramos principalmente. No a las luces, ni a la nostalgia, ni al romanticismo navideño, que vuelvo y repito, qué padre todo eso. Ahorita íbamos saliendo de la casa y el Johnny vio la casa de enfrente y dijo, mira las luces, papá. Y yo, ¿quieres luces, verdad? Y ahorita andamos viendo dónde va a caber el pino en la casa. Todo eso está bien, pero no dejamos que nuestro espíritu se apague. No se enciende el pino y se apaga nuestra adoración. Creo que son tiempos para recordar el por qué festejamos
por qué adoramos y por qué recordamos lo que recordamos. Amén. Vayamos a Belén. Ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a cerrar. No sé si habías desmenuzado tanto Lucas 2, ¿verdad? Pero ahí lo tienes. Y qué importante en estas fechas que estamos entrando ya, ¿verdad? Ya está el ambiente, ya está el clima, se siente así como que ya es Navidad. ¿A poco no decimos eso? Pues ya se siente Navidad. Creo que es importante entrar a estas temporadas recordando esto. Recordando. Siempre es un buen momento para recordarlo, pero creo que estas temporadas lo podemos recordar, lo podemos tener más presente. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más, hoy recordamos esto. Hoy recordamos ese evento glorioso. Ese evento que partió la historia en dos. El tiempo está partido en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y gracias por eso, Señor. Gracias porque te acercaste a nosotros. Cuando nosotros no podíamos, no cumplíamos los requisitos, no estábamos en las condiciones para recibirte, pero tú te acercaste a nosotros. Gracias, Señor. Hoy lo recordamos y agradecemos por eso. Agradecemos ese momento donde como humilde rey, aunque estas palabras parecen incongruencia, pero como rey humilde, como dueño del universo, decidiste llegar a pasar la noche en un pesebre por amor a nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias porque, como lo dice ahí mismo tu palabra, cumpliste todo lo que estaba escrito y aún fuiste a la cruz del Calvario para completar la tarea y que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente delante de ti. Te adoramos por eso, Señor. Hoy queremos recordar en estas temporadas el peso de lo importante, Señor, que nos mantengamos vigilando, velando de lo importante, que nuestro espíritu no adormezca, que nuestras lámparas permanezcan con aceite, entendiendo que son tiempos para recordar, que son tiempos para disfrutar, pero sobre todo para ubicar este evento glorioso y que nos lleve a proclamar tus maravillas y que otros las escuchen. Danos sabiduría, Señor, en estos tiempos donde muchas veces bajamos la defensa, donde muchas veces muchas cosas ocurren a nuestro alrededor, pero que nos mantengamos sensibles a la voz de tu Espíritu para festejar y recordar cuál es el verdadero motivo de nuestra Navidad. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.